Buenas gente, hoy vamos a hablar de cómic. Para quienes entraron a este video buscando una respuesta rápida, el proceso más reconocido para hacer un cómic en sí mismo está compuesto de un guión, un storyboard, la tinta y el color. Pero mi propio método muchas veces empiezo directamente con un storyboard y a veces lo hago en digital o en lápiz, aunque recomiendo empezar con un guión cuando eres principiante. Algunas veces empiezo directamente en tinta con bocetos muy tontos en tradicional y simplemente voy explorando ideas. Incluso a veces empiezo con una viñeta y simplemente me dejo fluir por el tipo de historia que se empiece a formar a partir de los personajes y los escenarios que voy haciendo. Eso sí, lo que sí que me gusta hacer y tener muy en mente es una estructura narrativa, tipo suelo empezar con algo que inicia la historia, un conflicto y un final. Esto es un ejercicio que suelo hacer, que es literalmente escribir un inicio que es a lo mejor relacionado con un solo concepto, por ejemplo amapolas, luego un conflicto que tiene que ver con a lo mejor volar, por ejemplo, y un final que es para mí el mensaje de la historia y por eso digo ser amable. Quiero que esta historia represente lo que es ser amable. Este personaje va a contar su dinero y el dinero que está contando sale volando y pierde el dinero, se queda al suelo y de repente sale este otro de unos arbustos y boom, empieza a robarlo. Y como se lo empieza a robar, está como muy feliz y este personaje es así y de repente se encuentra con el otro que está triste y lo que pasa es que lo encuentra, lo mira y se da cuenta de que bueno, a lo mejor debería darle el dinero de vuelta y se lo deja ahí tirado. Pero bueno, son ejercicios que suelo hacer, te los recomiendo mucho, sobre todo si nunca han hecho un cómic antes. Esto es más o menos lo que yo tendría en una página antes de dibujar nada. Para un capítulo de cómic, en cambio, les voy a mostrar un sneak peek así pequeño. Más o menos lo que tengo es algo por el estilo, así. Páginas en las que tengo escritas como los guiones y luego hay storyboards entre medios. Incluso hay storyboards que se combinan con mis anotaciones así directas y que son muy directos. Duván empieza a explicar el funcionamiento. Vicky abre los seguros y extrae una esfera. Son muy directos al plano, no son nada detallados. Creo que es mejor que sean directos porque cuando escribes una historia tiendes a irte muy a los detalles sin ir directamente al punto de lo que quieres decir. En base a eso hago el storyboard. Antes saltaba directamente al storyboard, pero he descubierto con el tiempo que me sirve mucho escribir esas pequeñitas anotaciones, aunque sea en la página, para entender qué objetivos hay en esta página que tienen que cumplirse, ¿saben? Y es muy útil y además te ayuda como que a hacer que toda la historia esté como mucho más compacta, en mucho más, en mucho menos. Y eso es un error de principiantes muy básico, el de hacer más de lo que es necesario, el de no saber qué quieres decir, porque si no sabes qué quieres decir, te vas por la rama. Como ven, tengo mis viñetas planteadas así, pero yo suelo meter cambio. El storyboard es para mí eso, un storyboard, no es la etapa final. Entonces mi etapa final más bien empieza a acercarse cuando empiezo a hacer el line art. Obviamente yo supongo que esta parte es como la más obvia, ¿no?, de todo el proceso. Tiene que tener un storyboard barra ¿qué le pasa a Photoshop? Hoy quiero grabar Para mí el line art en un cómic no tiene que ser muy perfecto. Tiene que más bien tener mucha personalidad. Y a lo mejor ustedes dirán en plan, pero si yo no tengo un estilo, no sé qué. Si ustedes simplemente dejan la mano fluir, se darán cuenta de que su línea tiene un propio estilo. La línea de un cómic no es caligrafía. No tiene que ser la tipografía perfecta de una portada, de un álbum. Hay que mantener cierta consistencia porque si no es imposible como que incluso tú reconozcas un personaje. Pero siempre puedes como jugar un poco. Lo importante a la larga es que se entienda que estoy dibujando, que hay dibujado, ¿saben? Si este es un hombre sonriéndose, tiene que ser un hombre sonriendo. Les voy a hacer un pequeño boceto de color de cómo planeo hacer esto. A mí me gusta ver cómo juegan los colores panel a panel y luego empiezo a meterle color de verdad. Mi plan sería que estos paneles tuvieran más o menos esta vibe. Como ven, esto no demora nada en hacer y además ya te da una idea muy básica de cómo van a funcionar los colores en la página. Así que bueno, esto es lo que planeo hacer. Espero que les esté sirviendo todo lo que les estoy diciendo y si es así, frase de youtuber genérico, deja tu like y ve a seguirme. Bueno, empezando el proceso de color, básicamente ya es todo render. A veces lo hago demasiado, honestamente, tipo ese es un problema que tengo actualmente que estoy tratando de mejorar, que debería aprender a sintetizar más ciertos colores y ciertas páginas porque no es necesario que todas las páginas estén súper hiper mega renderizadas. Ya en este punto en plan estoy viendo cómo van a acabar las páginas realmente. Honestamente mi proceso es muy caótico, ¿vale? ¿Por qué? Porque no importa el punto del proceso en el que esté, yo
quiero tener la libertad de poder hacer cosas nuevas, ¿vale? No me gusta que el proceso creativo se acabe en el momento en el que termine el boceto. Por eso, sabiendo que no soy la persona que está en su estado definitivo para hacer un cómic, porque en plan soy realmente un autor bastante novato, quiero tener la libertad de poder explorar y seguir desarrollando mi estilo, ¿saben? También les digo, no le voy a dar 10 vueltas a una página, en plan, haré una página por 8 horas y se acabó, ¿sabes? No voy a dedicarle más horas a una página porque si no, nunca acabaría el cómic, ¿vale? Y lo he hecho, en plan, he hecho cuentas, gente, he hecho cuentas de esto, realmente no acabaría el cómic sino hasta dentro de 5 años, 20 años, o sea, podría pasar, gente, podría pasar. Tipo, hay gente que se va de hiatus de repente, ¿quién sabe si yo no tendré que irme de hiatus algún día, ¿sabes? Tengo que producir ahora que puedo, ahora que tengo la energía. Les estaré dejando de fondo un speed paint de una página completa, ¿vale? Todas las páginas, por cierto, son de mi propio cómic, Despierta Vicky. Luego, bueno, hay que empezar la siguiente, así que ya vuelvo a empezar una especie de proceso de bocetaje, de escritura, de revisar un poco el guión, de a lo mejor qué cosas se ven bien. Me empiezo a plantear qué tipo de paneles funcionan, qué tipo de paneles no, qué tipo de escrituras, diálogos están bien, qué tipo de diálogos no lo están. Hay páginas en las que si hay mucha conversación y necesito como que haya un punto específico que se en plan transmita, o que una pregunta en especial que el lector tiene que saber, pues le doy muchas vueltas para saber que el lector de alguna u otra forma consiga llegar a esa pregunta de una forma clara, ¿vale? Porque esto es muy importante, esto es algo que te deberían saber, y es que cuando tú escribes algo, cuando escribes un cómic, tienes que producirle preguntas a la audiencia. Uno, eso intriga a la gente y los hace conectar porque van a crearles preguntas, que no es confundir, ¿vale? Porque si los confunde se van a ir. No he hablado mucho de escritura en profundidad en este video, son cosas muy importantes cuando escribes una historia, el causarle una pregunta, o sea, mostrarle el dilema de un personaje al lector, al espectador de tu historia. Luego de plantearme muy bien los paneles, plantearme bien el guión, plantear todas las viñetas, saber cómo quiero que se mire cada cosa, pues ya empiezo a hacer línea. Tipo, lo que hago es un poco tinta sucia, no soy la persona más limpia, soy un poco guarrillo ahí con la tinta, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Uso mucho las sombras y en plan manchas muy negras dentro de la tinta porque me gusta como el tono dramático que le da. Cuando se hace tinta, pues tienes muy en mente las formas, tienes muy en mente la anatomía, tienes muy en mente los acabados, tienes muy en mente las texturas. Obviamente la tinta y el color les pueden servir para tener como herramientas narrativas. Por ejemplo, usando la tinta a lo mejor pueden darle más relevancia a ciertos elementos en una viñeta, o no darle tanta importancia, o darle un tono más serio, o ridiculizarlo. Si juegan con una línea muy tontilla, muy rara, pues será un tono tonto, pero si es una recta o muy suave, será o elegante o quizás muy agresiva, ¿saben? La línea también transmite las escenas, así que es algo que deben tener en cuenta. Es algo que pueden usar a su favor. También la mancha dentro de eso, tipo, incluso para resumir una zona que no me interesa explicar, a lo mejor tengo una parte de una habitación que no me interesa explicar y la pongo toda con mancha negra y me la pela porque no me interesa mostrar esa parte, no tiene nada especial, nada que él necesite que el lector sepa en ese momento, así que a lo mejor le meto una mancha entera a esa página. Uso mucho como la herramienta de líneas como muy dinámicas y expresivas, así como de tiradas de líneas súper locas, solo porque me gusta el movimiento que causa eso, la sensación de movimiento que puedo producir con eso, pero también cuando necesito algo elegante la hago suave y muy limpia, ¿saben? En plan, hay que saber cómo usar los recursos que te ofrece cada parte de realizar una página que te puedan ayudar a aportar a la narrativa y volverlo aún más vivo, en plan, darle vida a las páginas a la larga. Es el trabajo de un dibujante de cómic. Luego, con el color, pues lo mismo. Cuando ya están usando un tono azul, pues pueden hablar de melancolía y de distancia, pero también pueden hablar de la pureza, de la serenidad, de la tranquilidad. Todos los colores se pueden interpretar en muchas gamas distintas y creo que es importante como tener en mente qué procesos pasan en la mente cuando tienes un color delante. Cuando yo estoy renderizando, pues básicamente me paso un buen rato viendo que la página se vea bien y que presente lo que necesita presentar. No estás haciendo una ilustración, no estás haciendo que una página cuente toda la historia, estás haciendo que varias páginas vayan desenvolviendo la historia solas. Luego a nivel color, pues ya saben, producir emociones, en plan despertar como el interés en alguna zona en específico, usarlo, la iluminación, las sombras, incluso cuando yo hago render es cuando más trabajo textura, así que las texturas también narran en plan lo liso que es una superficie, y esas cosas, crean o no, son la poesía de un cómic. Tipo, cuando en poesía te describen y el cabello era tan sedoso y suave que derretía
sobre mis manos como un marshmallow caliente sobre la estufa. ¿Sabes? En plan, cuando te dicen algo así, eso es poesía. En plan, te están narrando súper detalladamente, mágicamente, lo que es un cabello sedoso, que es solo eso. Pero en un cómic lo haces visualmente, ¿sabes? Dibujas hermosamente, suavemente el cabello. Esas cosas son la poesía de un cómic. Es algo que ustedes tienen que tener en cuenta, que están narrando visualmente. No todo van a ser diálogos, no todo van a ser monólogos. Cada panel te narra algo mucho más que solo una cosa. Esa es la magia de la poesía, que tiene muchas capas. Cuando digo que hago algo por capas, me refiero a que está la capa inicial, que a lo mejor sea una persona sentada, luego la capa secundaria, que a lo mejor es ¿dónde está esta persona sentada? Pues está frente a una ventana. ¿Y dónde está la tercera capa? Pues está de espaldas mirando hacia la ventana. Me da una sensación como muy solitaria, muy triste. Y la siguiente capa es que está completamente a oscuras, entonces se ve como súper aislado del exterior, que está muy iluminado, ¿saben? Cada capa de eso está en una sola viñeta, y toda esa información mental, todo eso es la poesía que puedes desarrollar en una sola viñeta de cómic. Y de eso es de lo que más partido tenemos que sacar. Esa es la ventaja de nuestro formato. La animación tiene darle vida a los dibujos. La escritura tiene darle profundidad a los mensajes. Cada formato tiene sus ventajas. Con esto también me refiero a cómics verticales o cómics de páginas. Personalmente prefiero mucho más un cómic de páginas que un cómic en plan vertical de webtoon, por ejemplo, por el hecho de que pasar las páginas me sienta mucho mejor para leer, ¿sabes? Como entender y como sentirme dentro de la historia, que hacer scroll. Supongo que es porque estoy hastiado de hacer scroll o por el hecho de que es como muy rápida la narrativa cuando haces así. No lo sé, en plan, hay algo que a mí no me conecta muy bien, es por gustos quizás. Aún así he leído webtoons y diría que de hecho empecé a hacer cómics gracias a webtoons. Fue Sweet Home y el Chico Escopeta de Carby Kim y El Matadero, que no sé si es de Carby Kim, pero bueno, en plan, leí esos webtoons y me encantaron y dije, Dios, ojalá hacer algo así. Y hice una primera versión de Despierta Vicky en webtoon con formato vertical. Lo que pasa es que hoy en día, en plan, tengo mucho más claro que me gusta el formato en páginas. Pero bueno, creo que ya me fui por las ramas. Cada quien tiene sus estilos. Todo lo que les he hablado podría hablar horas por cada uno de los temas, pero tengo todo el tiempo del mundo para hacer un video tan largo y ustedes tampoco tienen la suficiente atención para ver un video tan largo, o si la tienen, vengan a verme a Twitch porque hago streams de horas hablando de cualquier tema. Sorry por no haber venido por aquí en 6 meses, auténticamente he estado muy ocupado. He estado posteando en otro canal, en mi canal de juegos, así que si quieren echarle ojo a videojuegos y demás, pues hay un segundo canal llamado Rosito y todo eso está en la descripción, así que un placer, un gusto, gracias por haber venido al video. Sí, muy bien, ¿no? Haber venido a ver al Rosito, ¿no? Y tal. Bueno, un abrazo, adiós, 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 adiós.